San Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias, Dios, muchas gracias por cada amigo y amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que apoyan esta programación. Gracias, Padre amado, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la internet, a través de la radio, a través de la televisión. Permitan esta hora, querido Padre, que su presencia se manifieste en este lugar y sea de bendición para todos. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos la palabra de un hombre, pero sí, Señor querido, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, diríjanos, habilítenos, prepárenos, capacítenos, Señor, para comprender y entender su palabra. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Sacrificio Eterno. Es bueno entender y comprender el papel que Dios juega dentro del sacrificio eterno. La Biblia dice: en el principio Dios. Todo parte de Dios, todo vuelve a Dios. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el principio Dios. La vida eterna, conocer a Dios. Ahora Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 29, que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios. El secreto de la vida es conocer a Dios. Para entender el sacrificio eterno tenemos que comprender y conocer a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, los versículos 23 y 24 son dos versículos muy especiales en mi vida. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Leamos rapidito estos dos versículos, porque hoy vamos a hablar acerca de Dios, la belleza, la santidad de nuestro Dios. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de hoy es Cordero de Dios. ¿Cordero de quién? De Dios. De Dios. La palabra Cordero en el Nuevo Testamento aparece dos veces. Aparecen dos palabras distintas. Aparece 4 veces la palabra amnos y aparece como 21 veces la palabra arnion. Amnos, el Cordero de Dios. Arnion, el Cordero inmolado. Cordero de Dios, amnos, Cordero inmolado, arnion. Ya hablaremos de arnion más adelante en la semana, pero hoy debemos definir qué significa Cordero de Dios. ¿Qué significa amnos? 4 veces aparece en la Biblia. Leamos. San Juan capítulo 1, versículo 29, ya lo leímos. Veamos el versículo 36. San Juan capítulo 1, versículo 36. Muy importante esta palabra, muy importante, trascendente lo que debemos estudiar.
Juan 1:36, dice la Biblia. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 32, aparece de nuevo la misma frase, Cordero de Dios, amnos. Primera de Pedro 1:19, la misma frase, Cordero de Dios. El Cordero que Dios proveyó, el Cordero que Dios apartó, el Cordero que Dios designó, el Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué ese Cordero? Para el sacrificio. Y es bueno ver cómo en el Evangelio según Isaías, Dios mismo se presenta haciendo las veces y las bellezas de ese Cordero. Hay cosas hermosas que tenemos que leer en la Biblia esta noche y me llena de gozo y me llena de emoción saber que Dios mismo se involucra en la salvación nuestra. Cristo es el Cordero que Dios proveyó. Cuando Abraham falló e hizo sus asuntos con Agar, entonces se hizo necesario probar a Abraham, nuestro padre, en la fe. Cuando Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, tu único, a quien amas, y sacrifícalo en el monte que yo te diré, cuando Abraham llega al lugar para sacrificar a Isaac, Isaac le hace una pregunta. Padre mío, dime mi hijo, he aquí la leña y el fuego, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Génesis capítulo 22. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 22, versículo 8. Ponga cuidado, porque esto es hermoso y veamos qué dice Jesús en relación a este momento. Génesis capítulo 22, versículo número 8. Mire la respuesta de Abraham. Dice el verso 8, y respondió Abraham, ¿qué cosa? Dios se proveerá de cordero, ¿para qué? Para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mi pregunta, en el momento que Abraham está preparado para cortar el cuello a su hijo, en el momento que ya se despidieron, cuando Abraham levanta el cuchillo para cortarle el cuello, ¿quién detiene la mano de Abraham? El ángel de Jehová. ¿Proveyó Dios un cordero para el sacrificio? Ahora miren las palabras de Jesús. Noten cómo Jesús explica ese momento trascendente. Miren cómo habla Jesús en relación a ese momento histórico. Y qué cosa linda, dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 54 en adelante. Vamos rapidito. San Juan capítulo 8, versículo 54 en adelante. Mire qué cosa linda. El Señor Jesús explica ese momento y lo compara con su momento. San Juan capítulo 8, versículo 54 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Dice el verso 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y ahora dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué cosa dice? Y lo vio, ¿y qué más? Y se gozó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es que Dios ama tanto? ¿Cómo es que Dios puede llegar hasta el colmo de brindar, ofrecer, dar a su propio Hijo para el sacrificio por amor a sus criaturas? El no conocer a Dios nos hace vivir vidas sin sentido. La vida se mide, la adoración se mide por la manera como tú vives. Tu manera de vivir, tu forma de ser, la manera como tú existes, dice cómo es el Dios que tú adoras. Si es verdad que adoras el Dios de la Biblia, si es verdad que adoras el Dios Padre de Jesús, si es verdad que adoras a ese Dios, tu vida tiene que reflejarla. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos llenarnos más de su palabra. Necesitamos tener una relación más estrecha con Él. Cuando estudiamos lo que Dios revela de Él mismo, cuando aprendemos lo que Dios dice de sí mismo, cuando aprendemos lo que refleja en su palabra, entonces entramos en un estilo de vida, entramos en una manera de vivir, entramos en una vida tan práctica, tan distinta, que la gente que se trata con nosotros sabe que hemos estado en comunión con el Dios Todopoderoso. Necesitamos conocer a Dios. Abraham vio mi día y se gozó.
Abraham vio mi día y se gozó. Yo doy gloria a Dios por ser como Él es. Jesús sabe que Él es el Cordero para el holocausto, que Él es el Cordero Pascual. San Mateo, capítulo 26, versículo 2. Vamos rapidito porque lo bueno viene en un momento. Vamos a ver el Evangelio según Isaías. San Mateo, capítulo 26, versículo número 2, palabras de Jesús. Recuerde que hoy es la tercera pieza, pero no es todo el piso. San Mateo 26, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? Mateo capítulo 26, versículo 2, dice Jesús: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Y qué dice ahora? Y el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué cosa? Crucificado. ¿Sabía Cristo que Él era el Cordero de Dios? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Se resistió a eso? No. ¿Obedeció y aceptó? Sí. ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Nos ama Jesús? Sí. Jesús no murió para que Dios nos ame. Murió porque Dios nos ama. Dios proveyó el Cordero. Y dice Pablo que Dios estaba con Cristo y en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Subraye esas cosas. Subrayela bien. Porque el diablo ha trastornado esto de tal manera que a veces aparenta como que Dios está airado y enojado y Cristo tiene que aplacar el enojo y la ira de Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Por eso llegaremos allá durante la semana. Pregunto, ¿es Cristo el Cordero de Dios para el sacrificio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo apartó Dios desde antes de la fundación del mundo? Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia. No hay que hacer mucha musaraña, la Biblia es clara y pone la cosa en su lugar. Volvamos a San Juan 1:29. Ahora trabajemos con el versículo 29 y aquí se nos irá toda la noche. Mire qué cosa linda. La persona que menciona el verso 29 es Juan el Bautista. Y me gusta una frase de Juan el Bautista, porque Juan aprendió esto directamente de Dios. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él sigue diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice Juan: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y repite: y yo no le conocía. ¿Y qué dice ahora? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo esto a Juan? Dios. ¿Con quién se relaciona Juan? Con Dios. Dice el versículo 6 y 7, capítulo 1. He aquí un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Enviado significa Pempo y Apostelo, que Juan tuvo una entrevista con Dios, que Juan habló con Dios, que Dios le habló de su misión, que Dios le explicó lo que debía hacer, que Dios y Juan se entrevistaron. Y de esa entrevista Juan sale a cumplir la misión de Dios con la visión de Dios. No lo envió un hombre, lo envió Dios. Se relacionó con Dios. El evangelista Juan escribe su teología y dice, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio a fin de que los hombres creyesen por él. La relación de Juan con Dios era una relación íntima y estrecha, una relación personal, una relación no basada en conceptos y opiniones, no, una relación contextual, una relación profunda, de donde el testimonio de Juan es el resultado de su comunión estrecha con Dios. El que me envió a bautizar me dijo, mi amigo me dijo, Dios me explicó, me habló de los detalles del plan de salvación y me dice que este es el Cordero que él apartó para los pecados del mundo. Alabado sea Dios. Necesitamos esa relación con Dios. A la ausencia de esa relación hace que la gente se pierda.
Vino por testimonio del Padre, testimonio de Gabriel, testimonio de Jesús. Vino por testimonio para que diese testimonio, que presentara las evidencias que tenía a favor de Jesús, y entonces la gente creería. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando tenemos esa experiencia, cuando tenemos esas vivencias, la gente cree, aunque no quiera creer. Hay personas que vienen a las presentaciones de los temas, a las campañas, con ningún plan de entregarse a Dios. Y a medida que van oyendo, a medida que van entendiendo, a medida que van comprendiendo, el Espíritu va rompiendo ese muro, va rompiendo esas barreras. Dice San Pablo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y va partiendo todas las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y hasta que le parte el corazón, y entonces se entregan a Cristo Jesús. Pastor, yo jamás me hubiera hecho cristiano. He oído ese testimonio por muchos lugares. Mi papá tenía 20 años alejado de la iglesia, jamás le interesó la iglesia. Empezó a escuchar los sermones y hoy está bautizado para la gloria de Dios. La doñita se me acerca y me dice, tengo 74 años, jamás me hubiera bautizado en la iglesia, pero oiga, comenzó a oír los sermones del negro y ya me bautizaron. La palabra de Dios parte los corazones. La razón de nuestra dejadez espiritual es que no estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Somos demasiados vitrineros. Nos gusta la vitrina, nos gusta andar luciendo, pero eso no es la cuestión, querido. El asunto es comunicarte con Dios, relacionarte con Él, hacerte amigo de Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, la gente sabe que estuviste con Él. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Su rostro brillaba tanto que no le podían ver la cara. Se arriesgó 40 días con Dios y ya jamás pudo ser igual. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A mí me gusta el Evangelio según Isaías. Y yo quiero estudiar, eso es lo que quiero estudiar esta noche. Ustedes van a ver qué cosa linda, como Dios mismo se identifica con la obra que hace su Hijo. Si conociéramos a Dios, si conociéramos más a Dios. Me duele cuando Jesús dice, si ustedes conocieran a mi Padre. ¿Están listos para que estudiemos el Evangelio según Isaías? Hay una parte en la Biblia que presenta los perfiles del carácter de Dios. Y Dios proclama su nombre. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 34. Recuerde que estamos hablando del Cordero de Dios que carga, que quita, que lleva los pecados del mundo. Cuando Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quitar en griego es airo. Significa que carga, que lleva, que toma para sí. Cristo es el Cordero de Dios que toma los pecados y los carga a Él. Pero qué cosa linda cuando usted encuentra a Dios envuelto en la misma idea. Cuando usted encuentra a Dios envuelto en la misma idea de cargar los pecados, de llevar Él los pecados, de tomar Él los pecados para Él. Dios es tan responsable, tan caballero, que cuando Adán y Eva pecaron, en lugar de alejarse, se acercó. ¿Sí o no? Cuando tú pecas, cuando tú caes, Dios jamás se aleja de ti. Eres tú que te alejas de Él. Siempre anda detrás de ti. ¿Es así o no es así? Y utiliza cualquier cosa, hasta la cosa más insignificante, para encontrarse contigo. Eres tú que huye de Él. Dios nunca ha huido de ti. Yo doy gloria a Dios. El Señor es lindo y maravilloso. El Señor es lindo y maravilloso. Una vez bauticé a un asesino y no podía creer cuando oyó el primer sermón. Me preguntó con los ojos llenos de lágrimas, pastor, ¿y verdad que usted cree lo que está diciendo? Le dije, si no lo creía, no lo estuviera diciendo. Pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonarme a mí después de haber matado tanta gente? Le dije, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y este hombre creyó, aceptó al Señor Jesús y se bautizó. ¿Puede Dios cambiar corazones? Entonces puede cambiar el corazón tuyo también. Yo no sé cómo es tu corazón, cuán duro sea. No sé, honestamente, cuánta cosas raras hay en tu corazón, pero una cosa yo sé. No hay mejor detergente que la sangre de Jesús. Y puede limpiar hasta lo más profundo tu ser.
Sí, el tuyo. Hasta lo más profundo. Dale una oportunidad. Ahora, pon atención a esto lindo que vamos a estudiar ahora. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dios proclama su nombre. Vamos rapidito. Esto es lindo, esto es sabroso, a mí me gusta. Me gusta. Recuerde que estamos hablando de sacrificio eterno. Recuerde que ahora estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Padre. Cómo Dios en su amor provee la solución al problema del pecado. Cómo Dios toma al Cordero, que es su propio Hijo, para resolver el problema del pecado del mundo. Pero mire ahora qué lenguaje lindo. Usa el mismo Dios cuando habla de los seres humanos y cuando explica cómo es su carácter, cómo es Él, cómo es su persona. 34, 6, 7. Vamos rapidito. Dice el versículo 6. Moisés quería ver a Dios. Dios le dijo, bueno, muchacho, espérate un momento. Mira, tú no me puedes ver y porque si me ves te va a morir. Pero hay una roca allí, mañana sube. Yo voy a poner mi mano en el hueco de la roca. Cuando yo pase te voy a dejar que me vea la espalda. Y yo voy a proclamar mi nombre. En otras palabras, yo voy a decir qué significa mi nombre. Es lindo cuando uno puede ver que la justicia de Dios y la misericordia de Dios están en el mismo nivel. Alabado sea su nombre, qué cosa linda. Me gusta Dios. Me gusta Dios. Versículo 6. Oiga qué cosa linda dijo Dios acerca del mismo. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, ¿qué cosa? Jehová, Jehová. Es Dios que está diciendo esto. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y ahora subraya esta frase, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Misericordia y justicia en el mismo nivel. Solo nos interesa la frase que perdona la iniquidad. Iniquidad perdona el pecado premeditado. Sí, esa diablura que hiciste, esa bobería que hiciste, esa tragedia que hiciste, eso mismo, que te preparaste, que organizaste y tomaste tiempo para hacerlo, después que lo hiciste, Satanás te dice, no tienes perdón. Jehová te dice, sí hay perdón. Dios no me perdona, sí te perdona. Por eso la frase que perdona la iniquidad, perdona en hebreo, nasa, significa que carga, que lleva, que toma para sí la iniquidad, que toma para sí el pecado. La misma idea aparece en el Nuevo Testamento cuando dice que el Cordero de Dios carga los pecados del mundo. Pero es lindo ver en el Antiguo Testamento esa idea del Nuevo Testamento. Corrijo, es lindo ver en el Nuevo Testamento esa idea del Antiguo Testamento. Qué cosa linda. El Nuevo Testamento es un comentario del Antiguo Testamento. El 75% de lo que contiene el Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. Ahora vemos en Dios el trabajo lindo de Jesús. Y vemos a Dios identificado con la obra de Jesús. Y vemos a Dios envuelto en la obra de su Hijo. ¿Por qué? Porque alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Perdona la iniquidad, carga la iniquidad, lleva la iniquidad. ¿Recuerdan cuando el pueblo pecó adorando el becerro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Pecó el pueblo o no pecó? ¿Cometió un gran pecado o no lo cometió? Perdonen la expresión humana, pero yo soy un ser humano. ¿Se le calentaron las orejas al Señor? ¿Se enojó o no se enojó? ¿Sí o no? Dijo Moisés, quítate, déjame quemar a esta gente y de ti yo voy a ser otro pueblo. Me gusta Moisés, cosa linda. Moisés dice, ay mamacita linda, corre, mira Aarón, vamos, mira, agarra el incienso, vamos. Y después le dice al pueblo, ahora vamos a subir ahí arriba a ver si el don se calma. Porque si no... Ahora escuche qué cosa linda. Cuando un hombre se relaciona de cerca con Dios, llega a vivir como vive Dios. Cuando una persona se relaciona estrechamente con Dios, llega a amar como ama Dios. Miren ahora el atrevimiento de Moisés cuando ve la sentencia que va a caer sobre el pueblo. Si usted se relaciona mucho con un mecánico, olvídese que se va a llenar de grasa, ¿o no? ¿Sí o no? Moisés se relacionó tan cerca de Dios que cuando papá Dios le habló así, se metió en miedo. Y entonces Moisés hizo lo que hizo con el pueblo y después subió. Y iba decidido.
Cuando verdaderamente usted conoce a Dios, cuando verdaderamente usted se relaciona con Él, Dios es tan sabio que pone tanto amor en su corazón por la humanidad que usted se olvida de usted pensando más en la gente. Ya usted no está sacando el tiempo para usted y que no, bobería. Usted se siente tan lleno de su presencia, está tan empeñado en ayudarle a Él en su obra, que usted no se cansa y sale de un lugar y ya va para el otro y para el otro y para el otro, llevando el plan de salvación, el pan de vida a la gente, para que la gente no se pierda, porque Dios ha puesto en usted el mismo sentir que hay en su corazón, dar salvación y vida eterna a todos los seres humanos. Moisés se llenó tanto de Dios, se llenó tanto del amor de Dios, que entonces se presenta delante de Dios y oiga lo que le pide a Dios. Éxodo 32, rapidito. Moisés sube y le dice a Dios, mamacita linda, versículo 31, veamos el problema completo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Es lindo leerlo así, pero es más interesante entender lo que Moisés estaba diciendo. Si entendemos el verbo nasa, perdona, Moisés le está diciendo, te ruego Jehová, que tome la miseria que ellos hicieron, que tome todo lo malo que ellos hicieron y te lo eche encima. Carga tú su pecado, Señor. Y si tú no lo vas a cargar, entonces quémame a mí también. ¿Ha llegado usted a ese punto de morir por la gente? ¿Conoce usted tanto a Dios así que estará dispuesto a perderlo todo por amor a las almas que el Señor quiere salvar? ¿Estaba dispuesto Moisés a perder todo por amor al pueblo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero era bueno ese pueblo? Bueno, ese pueblo no servía para muchas cosas. Imagínense que estaba adorando el becerro. Pero Dios pone tanto amor en tu corazón por la gente que ya no piensas en ti, piensa en la salvación de las almas y sacrifica lo que sea para que Dios alcance a sus hijos y le dé salvación y vida eterna. ¿Se entiende o no se entiende? Que cargues tú el pecado de ellos, que tome tú para ti el pecado de ellos. Y ahora viene una cosa linda, Isaías 38, 17. Vamos rapidito. Oiga, pastor, usted no se está inventando esto. Bueno, vamos a leer la Biblia. Isaías 38, 17. ¿Cómo dice Isaías 38, 17? Oiga, ¿cómo se ilustra esto de una forma tan linda? Dice Isaías 38, 17. He aquí, ¿qué dice? Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. Bendito sea Dios. Dios no tira los pecados a la tierra, se lo echa encima. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si Dios te perdonó, significa que Él pagó lo malo que hiciste, que Él tomó tu pecado y se lo echó encima. Significa que entonces odiarás lo que hiciste, tú odiarás lo que hiciste por el amor que Dios te tiene a ti. Y nadie te hará volver a hacer esa diablura otra vez. Por amor al Dios que te redime, que te rescata, que te perdona. ¿Es lindo eso o no es lindo? Mire más, Isaías 43, versículo 24 y 25. Evangelio según Isaías. Isaías 43, versículo 24. Mire qué cosa linda. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste, ¿con qué dice? Con tus maldades. Y dice ahora, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Cómo es el Dios que tú adoras? ¿Cómo es el Dios que tú crees? Si es ese Dios, tu vida tiene que ser distinta. ¿Se entiende o no se entiende? Bendito sea Dios. Un Dios que está dispuesto a llegar hasta, bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre.
Alabado sea Dios. Isaías 53, versículo 6. Evangelio según Isaías. Mire qué cosa linda. Isaías 53, versículo número 6. ¿Cómo dice el verso 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea Dios. ¿Te ama el Señor o no te ama? Bendito sea Dios. Queridos, ¿verdad que eso es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Satanás no quiere que sepamos esto. Por eso la serie Sacrificio Eterno es un asunto muy serio. Estamos pisando terreno muy serio. Esto es muy serio. Mire que estamos hablando de Dios. Qué cosa linda. Versículo 11 y 12, mire qué lindo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Qué dice ahora? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alabado sea el nombre de Dios. El Cordero de Dios que quita, el Cordero de Dios que carga. Pero qué lindo también cuando el mismo Jehová dice: yo tomé todos tus pecados y me lo eché en las espaldas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso conocer a Dios? Necesitamos leer más la Biblia. Necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios. Necesitamos inundar nuestra mente con la palabra del Señor para que cuando nuestra boca se abre, cuando nuestra boca empiece a mover los labios, cuando empecemos a pronunciar palabras, salga la palabra de Dios de nuestra boca, que será una fuente de agua de vida que salta para la vida eterna. Y esa agua de vida, San Juan 7, 37 al 39, es el Santo Espíritu de Dios que da vida y transforma corazones. ¿Necesitamos este mensaje o no? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Veamos si hay coherencia entre esto y lo otro. Segunda de Corintios 5, versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Al que no conoció pecado, ¿qué cosa? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios, ¿en quién? En Él. Mi pregunta, ¿es Cristo el Cordero de Dios? ¿Sí o no? ¿Propició Dios la solución al problema del pecado? Sí. ¿Envió Dios a su Hijo para resolver el problema del pecado? Sí. ¿Está Dios involucrado con Jesús para que el problema del pecado se resuelva? Sí. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a ella misma. La Biblia se habla a ella solita. Primera de Juan 3:5. ¿Cómo dice el verso 5? Y sabéis, ¿qué cosa? Que Él apareció, ¿para qué? Para quitar, airó, para cargar, para llevar, para tomar para sí, ¿qué cosa? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿verdad que necesitamos una más profunda y mejor comprensión de la persona de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que necesitamos una relación más estrecha con Dios? Cuando usted pasa mucho tiempo con alguien, usted termina pareciéndose a la persona con la que se relaciona. ¿Es así o no es así? Si nuestro corazón es frío, indiferente a la salvación de las almas, significa que no estamos muy cerca de aquel que todo lo dio para salvar a las almas. Significa que estamos en un peligro serio. Porque si a usted no le importa la salvación de los demás, no le importa la salvación suya.
La mejor manera de saber que una persona está llena del Espíritu es su interés por la salvación de las almas. La única razón de nuestra existencia en la tierra, y la primera razón, es la salvación de los seres humanos. Nada saldrá de esta tierra, solamente los salvados. Todo se quedará y se quemará en este mundo. El tiempo y la vida la estamos ocupando en tantas cosas que se van a quemar. Pero el tiempo que se dedica a Dios en la ayuda de salvar a las almas es un tiempo que se vivirá y se recordará por toda la eternidad. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. Necesitamos conocer mejor a Dios. Necesitamos tener una relación más íntima con Él para que entonces encienda en nosotros el fuego de su Espíritu y ponga en nosotros interés por las almas que se pierden. A cualquier hora de la mañana llega correo a casa, llamada telefónica de personas en cualquier lugar del mundo, dando gloria y gracia a Dios, porque su mamá, su papá, sus hermanos, la familia entera se entregaron al Señor, oyendo sermones. Finalmente, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24-25. Primera de Pedro 2, 24-25. Quiero pedir a todos los pastores presentes que se pongan en pie. Y quiero pedir también a los que son ancianos, directores misioneros, que se pongan en pie, por favor. Y también quiero pedir a todas las personas que están dando estudios bíblicos que se pongan en pie. Si usted le da estudio bíblico a alguien, póngase en pie. Yo quiero orar esta noche por estas personas. Y todos los demás que se animan a ser parte del equipo de Jehová para que las almas se salven, entonces póngase en pie también. Dios no va a obligar a nadie. Pero queridos, la mies es mucha y los obreros pocos. Dios ha dado todo, todo. Pero necesita que le demos una mano. Él es soberano, pero a Él le plugo trabajar con los seres humanos para la salvación de los seres humanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 24? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ¿qué dice? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos son directores misioneros? Pueden levantar la mano los que son directores misioneros de la iglesia. Allá va un director misionero. Aquí veo otro. Yo quisiera orar esta noche, número 1, con todos los que son pastores. Número 2, quiero orar con todos los que son ancianos. Si pudieran pasar al frente rapidito, por favor. Quiero orar por todos aquellos que son directores misioneros. Y quiero orar por todos aquellos que están dando estudios bíblicos. Pastores, número 1, ancianos, número 2, directores misioneros, número 3. Y número 4, los que ya están dando estudios bíblicos. Yo quiero orar por ustedes y quiero pedir a Dios en esta hora que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ustedes y juntos, también con aquellos que toman su decisión, proclamemos este mensaje de salvación y vida eterna. Hay una obra en el cielo. En esa bendita agenda de Dios ocupa un lugar muy prominente la salvación de los seres humanos. Dios, en su sabiduría, ha determinado que la tierra se convierta en el libro de texto del universo. Todo el universo contempla la tierra para conocer más la belleza y la santidad de Dios. La mayor manifestación y la mejor manifestación de Dios es Cristo Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Al venir a la tierra, Cristo dio a conocer al Padre. Como le dijera a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo cumplió su misión, regresó al cielo. Y ahora nos dejó a nosotros la misión de dar a conocer al Padre, de dar a conocer a su Padre, dar a conocer a Dios. No hay mejor manera de mostrarle que en una vida cristiana de santidad y de compromiso con Él. Si cada uno de nosotros decidiera esta noche llenarse de la palabra de Dios, aceptar la unción del Santo Espíritu y permitirle al Padre Eterno una transformación profunda en su ser,
entonces nuestro testimonio será poderoso y la gente creerá no en lo que decimos, sino en la vida que vivimos. Y entonces vendrán a Cristo y alcanzarán salvación y vida eterna. Queridos, desde esta isla de San Juan, Puerto Rico, necesitamos que brille la luz de Cristo a todo el mundo. Hay personas que nos están viendo y escuchando en todo el mundo. A veces, hace unos días estaba en el mes de noviembre, estaba en Bariloche, en Argentina, y alguien nos escribió un mensaje desde Alemania, un pueblecito de Alemania, allá en las montañas. Y venían reportes de cada país del mundo. La gente está conectada, la gente busca al Señor, la gente quiere alcanzar salvación. Dios quiere trabajar contigo. La pregunta es, ¿estás decidido a ser parte del equipo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la participación que nos concede, que nos brinda de ser parte de su equipo. Hoy, Dios, estas personas han pasado al frente, diciendo públicamente, quiero ser del equipo de Jehová. De hecho, Señor, ya lo son. Pastores, ancianos, directores misioneros y personas que salen a dar estudios de la Biblia. Dios santo, Dios querido, ruego hoy, como ministro del Evangelio, que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas. Que usted cambie sus corazones en otra persona y desde hoy sientan el hambre y la necesidad de su palabra. Que sientan el hambre y la necesidad de vivir en comunión estrecha con usted, Señor. Que sientan la necesidad profunda de reflejar su carácter y que usted pueda producir en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Pedimos también, Señor, por aquellos y aquellas que tienen el mismo interés de ser parte de su equipo, que ellos y ellas, presentes o ausentes allá en cualquier lugar del mundo, ellos y ellas también sean alcanzados con el poder del Espíritu Santo. Que en esta semana veamos su gloria, que en esta semana salgamos a las casas, a los hogares, a decirle a la gente que vengan a escuchar la palabra de Dios y que esas personas sean alcanzadas y así ellos puedan recibir salvación y vida eterna. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.